Última hora. México acaba de presenciar algo que no se veía en casi 100 años. Un estado entero votó. Los 16 distritos. Y cuando se acabó la jornada, el partido que ha gobernado Coahuila desde 1929 volvió a cantar victoria. Carro completo. Los 16. Como si nada hubiera cambiado en este país en los últimos 20 años. Pero esta vez pasó algo distinto. Esta vez, amigos, según lo que ha denunciado la oposición, el viejo sistema cometió un error. Y no cualquier error. Un error que, si se comprueba, podría ser el más caro de toda su historia. Porque resulta que para asegurar el voto, para amarrarlo, para que nadie se les escapara, habrían dejado de usar el sobre con dinero y la despensa de toda la vida, y los habrían cambiado por algo más moderno, algo más eficiente, algo con un código QR. Y aquí va el detalle que te tiene que quedar grabado desde ahora, porque es a donde vamos a llegar al final de este análisis. El efectivo no deja rastro, la despensa no deja rastro, un sobre se quema y desaparece. Pero un código QR, una base de datos, una transferencia bancaria, eso queda, eso se guarda, eso, amigos, se puede rastrear. ¿Ya viste hacia dónde va esto? La maquinaria que se diseñó para ser eterna pudo haber fabricado, con sus propias manos, la prueba de su propia caída. Y al final te voy a explicar por qué esa paradoja es, para mí, lo más absurdo de toda esta historia. Quédate, porque vale la pena. Pero vamos por partes. Porque para entender lo grave de lo que se denuncia, primero hay que entender qué fue exactamente lo que pasó el domingo 7 de junio en Coahuila. El 7 de junio, el Estado renovó su Congreso local, los 16 distritos en juego, y según los resultados preliminares, la coalición del PRI con la Unidad Democrática de Coahuila se llevó alrededor del 55% de los votos. Morena y el PT, juntos, apenas el 26%. Una diferencia brutal. Tan brutal que el tricolor se quedó con los 16 distritos. Con todo, y fíjate bien en este dato, porque no es poca cosa, el PAN, ¿te acuerdas del PAN? El partido que en 2023 se alió con el PRI para llevar a Manolo Jiménez a la gubernatura, ese PAN sacó como el 2%. Movimiento Ciudadano, otro 2%. Los dos, hoy, en riesgo de perder hasta su registro local. Mira nada más cómo terminó esa historia. Pero el resultado no es lo importante aquí. Lo importante es lo que vino después. Porque al cierre de la jornada, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dio una conferencia de prensa en Saltillo y ahí soltó la acusación. Una acusación gravísima. Dijo, con todas sus letras, que todos y cada uno de los votos que obtuvo el PRI fueron comprados. Todos. Eso fue lo que declaró. ¿Y cómo se habrían comprado, según Morena? Aquí es donde aparece la palabra que ya bautizó este escándalo. Lo llamaron el QR-gate, y el mecanismo que describieron es de no creerse. Atención, porque te lo explico tal como lo denunciaron. Primero, a cada ciudadano se le entregaba un código QR individual, uno por persona, antes de la elección. Segundo, la persona iba a la casilla, marcaba su boleta a favor del PRI y se tomaba una foto de la boleta marcada junto a su código QR. Tercero, esa foto se subía a un sistema digital que validaba el voto, que comprobaba que sí, que esa persona votó por donde le dijeron. Y cuarto, una vez validado, venía el pago, entre 200 y 500 pesos, en efectivo o en transferencia. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si esto es como lo describe Morena, no estamos hablando de la compra de voto de toda la vida, esa de toma tu torta y tu refresco y ve a votar. Estamos hablando de un sistema, de una plataforma, de una base de datos con nombres, con teléfonos, con fotos de boletas y con el registro de cada pago. Un expediente, digital, fechado, ordenado. Y Morena asegura tener esa base de datos completa. ¿Y de dónde la sacaron, según ellos? Esto es lo más jugoso. Dicen que se las filtró gente del propio PRI, militantes decepcionados, inconformes, que desde adentro les entregaron el ABC de cómo funcionaba todo. Mira nada más, la traición viniendo de casa. Ahora, párate tantito, porque aquí tengo que ser honesto contigo, y esto es justo lo que nos distingue de la prensa que grita sin sustento. Todo esto que te acabo de contar es, hasta este momento, una denuncia. Una acusación de Morena. Son ellos los que dicen tener las pruebas, los videos, las capturas, la base de datos.
y le corresponde a las autoridades, no a un partido y mucho menos a un servidor, verificar si esos códigos son reales, si esa base existe, si esos pagos ocurrieron y quién los ordenó. Por eso, a lo largo de este video, vas a escucharme decir mucho, según Morena. Todo apunta a si se comprobara. No es que esté tibio. Es que así se hacen las cosas bien. Presunción de inocencia para todos. Siempre. Dicho eso, vámonos a lo que sí podemos analizar con calma. Y aquí es donde, para mí, esto se pone interesantísimo. Porque el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, salió a desmentir todo. Dijo que la jornada fue tranquila, en paz. Dijo, y cito, la idea, que Coahuila es tierra de ley, que ahí se respetan las instituciones, que es el estado más seguro del país. Y calificó las denuncias de Morena como, palabras de él, mala información. Y uno, viéndolo desde afuera, no puede evitar preguntarse, ¿será? ¿De verdad todo fue tan tranquilo? Porque Morena, el mismo día, denunció otra cosa que no es menor. Habló de más de 200 detenciones y retenciones de sus militantes. Habló de intimidación. Habló de la policía estatal actuando, según ellos, como escolta de los operadores del PRI. Y hubo un caso concreto, en el municipio de Frontera. Ahí, militantes de Morena fueron detenidos justo después de descubrir lo que ellos describieron como un centro de pago de votos. Y en ese mismo operativo presentaron ante la fiscalía a un presunto delincuente electoral que, según denunciaron, traía consigo listados de gente y dinero en efectivo. ¿No te parece, cuando menos extraño? Un día tranquilo con 200 detenciones. Un día en paz con gente presentada ante la FGR con listas y billetes. Yo no estoy afirmando nada. Yo nada más te pongo los dos relatos, uno junto al otro, y te dejo a ti que saques tus conclusiones. Tú decide cuál suena más a Coahuila. Y mira, no te me vayas. Porque para entender de verdad esta historia hay que dar un paso atrás. Un paso grande. Porque esto no nació el 7 de junio de 2026. Esto viene de mucho, muchísimo más atrás. ¿Tú sabes cuánto tiempo lleva el PRI gobernando Coahuila? Agárrate. Desde 1929. Casi 100 años. De manera ininterrumpida. Y esto no es opinión mía. Esto es dato duro. Coahuila es el único estado de todo México donde el PRI nunca, jamás ha perdido la gubernatura. Ni una sola vez. En casi un siglo, 24 gobernadores. Todos del mismo partido. Desde Nazario Ortiz Garza en 1929, cuando ni siquiera se llamaba PRI, se llamaba PNR. Hasta Manolo Jiménez hoy. Una línea recta. Sin un solo corte. Sin una sola alternancia. Piénsalo un segundo. En este país cayó el muro del partido único. Cayó en el 2000 con Fox. Tembló con el zapatismo en el 94. Se cuestionó hasta los cimientos con el se cayó el sistema del 88. México cambió. México, mal que bien, se volvió plural. ¿Y Coahuila? Coahuila se quedó congelada en el tiempo. Como una cápsula. Como un museo viviente del viejo régimen. Y el PRI lo sabe. Y lo celebra. De hecho, en marzo de 2029, el PRI cumple 100 años de existencia. 100 años. Y los va a cumplir con Coahuila todavía en sus manos. ¿Entiendes ahora por qué este estado no es un estado cualquiera para ellos? Es su bastión. Su último bastión completo. Su trofeo. Lo que les recuerda lo que alguna vez fueron en todo el país. Y aquí es donde tengo que contarte de dónde viene, en mi lectura, la escuela del control total, porque no es casualidad. Porque para entender cómo un grupo político se acostumbra a hacer lo que se le da la gana, hay que ver lo que ya pasó en este mismo estado. ¿Te acuerdas del Moreirazo? Revisemos un solo número, y quiero que te lo grabes. 323 millones de pesos. Esa era la deuda de Coahuila en 2005. 323 millones. Una cifra manejable para un estado. Bueno, pues en un solo sexenio, bajo Humberto Moreira, esa deuda se disparó a más de 36,000 millones de pesos. Déjame que lo repita despacio, porque cuando lo dices rápido no se siente. De 323 millones a 36,000 millones en 6 años. Eso es un aumento de más de 11,000%. 11,000. La deuda se multiplicó por más de 100 veces. Y según la propia Auditoría Superior del Estado, buena parte de ese endeudamiento brutal se originó con falsificación de documentos oficiales y manipulación de información.
No lo digo yo, lo dijo la auditoría. ¿Y qué le pasó a Humberto Moreira? Ah, aquí viene lo bueno. Renunció a la presidencia nacional del PRI en diciembre de 2011. Sí, cayó del escándalo. Sí, pero ¿lo metieron a la cárcel? No, lo exoneraron. Primero lo exoneró la Procuraduría de Coahuila, que en ese momento dependía de su propio hermano, Rubén Moreira, que lo había sucedido en la gubernatura. ¿A poco no? El hermano gobernando, la Procuraduría del hermano exonerando. Mira qué casualidad. Y luego también lo exoneró la PGR, en el sexenio de Calderón. Y por si faltara algo, en 2023 se anunció que Estados Unidos devolvería a México cerca de 5,000 millones de pesos que se habrían desviado durante aquel gobierno. 5,000 millones. Dinero que, ¿a dónde debió haber ido? A las comunidades, a los hospitales, a las escuelas, a la gente de Coahuila, que hasta el día de hoy sigue pagando esa deuda de su propio bolsillo. ¿Y por qué te cuento todo esto del Moreirazo? Porque ese es el ADN, esa es la cultura política de la que estamos hablando. Un grupo que aprendió, durante décadas, que puede mover miles de millones, que puede hipotecar a un estado entero y salir caminando, exonerado, tranquilo, sin una sola noche en prisión. Cuando creces dentro de un sistema así, cuando el sistema te enseña durante casi 100 años que a ti no te toca la ley, ¿con qué confianza operas? Con confianza absoluta, con la certeza de que el control que ejerces sobre las instituciones locales te va a proteger de todo, de cualquier fiscalización, de cualquier consecuencia. Y ahí, en esa confianza, en esa soberbia de saberse intocables, ahí, en mi opinión, está la raíz del posible error. Y mira, antes de seguir, te voy a pedir lo único que te voy a pedir en todo este video, y va una sola vez. Si te interesa que sigamos analizando estos temas así, con calma, separando el hecho de la suposición, sin que ningún medio corporativo nos dicte la línea ni nos diga de qué podemos hablar y de qué no, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame tu like y sobre todo tu opinión en los comentarios, porque de eso vive esta comunidad. Ya está. Esa fue toda la pausa. Ahora sí, vámonos a lo que sigue, porque aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Porque resulta que ese código QR, esa innovación tecnológica, tiene un problema enorme, y es un problema para ellos, no para nosotros. La compra de voto de toda la vida, la clásica, la de las lideresas de sección que durante décadas tocaron puerta por puerta repartiendo despensa y efectivo, esa funcionaba precisamente porque no dejaba rastro. Todo era de boca en boca, todo era en efectivo, todo se basaba en una cosa sagrada para el viejo sistema, que nadie pudiera comprobar nada, ni quién pagó, ni quién recibió, ni por quién votó. ¿Y qué hace un código QR? Exactamente lo contrario. El código QR obliga a la persona a documentar su voto, a fotografiarlo, a subirlo a un sistema. ¿Entiendes la contradicción brutal que hay ahí? Querían control de calidad, querían asegurarse de que el operador no se quedara con el dinero y de que cada billete entregado correspondiera a un voto real. Y para lograr ese control, según se denuncia, rompieron la regla de oro. El anonimato, la secrecía del voto. Y al romper esa regla, ¿qué crearon? Esto es lo demoledor. Crearon evidencia, crearon un expediente, centralizaron, en uno o varios servidores, lo que durante un siglo fue invisible. Fotos, nombres, montos, fechas, todo junto, todo ordenado, todo en un solo lugar. Y aquí viene la pregunta que, para mí, lo cambia todo. ¿Qué pasa el día que ese servidor deja de estar bajo su control? Porque una cosa son las actas de papel, que se pueden quemar. Una cosa son las boletas, que se pueden esconder en una bodega. Esas siempre se han podido manipular. En este país lo sabemos de sobra. Pero una transferencia bancaria, un sello digital, una marca de tiempo en un servidor, eso, amigos, nadie lo borra tan fácil. Eso queda. Y eso nos lleva al corazón de este análisis. Porque, según lo que se ha denunciado, esa información ya no estaría solo en manos del grupo en el poder. Morena anunció que llevó el caso ante el Instituto Electoral de Coahuila, que va a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que va a solicitar que la Unidad de Inteligencia Financiera, la temida UIF, investigue el origen de los recursos. También dijeron que pedirían a la Policía Cibernética revisar los servidores, las aplicaciones y las bases de datos del famoso sistema QR. Ahora bien,
Seamos precisos, porque esto importa. Hasta donde se sabe públicamente, esto es una solicitud. Morena lo está pidiendo. No es que la UIF ya tenga todo en sus manos con un peritaje terminado. Todavía no. Esto apenas empieza. Pero el solo hecho de que se abra esa puerta, la puerta federal, le cambia el juego por completo al grupo de Coahuila. ¿Por qué? Porque el fuero local, ese escudo que los ha protegido durante casi un siglo, no funciona contra la federación. Y aquí es donde quiero que de verdad pongas atención, porque esto es lo más revelador del caso. Si toda esta denuncia prospera, el grupo en el poder no enfrentaría uno, sino dos frentes legales completamente distintos, y los dos son peligrosísimos para ellos. El primero es el frente electoral. ¿Qué pasa si el Tribunal Electoral Federal determina que sí hubo una compra de votos sistemática, organizada, generalizada, usando tecnología para coaccionar? Pues tendría la facultad de anular la elección en los distritos donde se compruebe. Y fíjate en la ironía. Ese carro completo que celebraron con bombo y platillo se convertiría, de la noche a la mañana, en el ridículo histórico de un fraude probado en tribunales, obligando a repetir la elección bajo vigilancia estricta. Imagínate nada más el golpe. Pero ese, créeme, es el frente menos grave para ellos, porque el segundo frente es el penal. Y ahí, amigos, ya no estamos hablando de votos, estamos hablando de algo mucho más serio. La unidad de inteligencia financiera no sigue discursos, no sigue debates, no le interesan los pleitos políticos. La UIF sigue una sola cosa, fríamente: la ruta del dinero. ¿De dónde salió? ¿Por dónde pasó? ¿A quién llegó? Y aquí déjame hacer una cuenta sencilla, y quiero que quede clarísimo que esto es una estimación mía, no una cifra oficial. Si tú pagas, pongamos, 500 pesos por cada voto, y hablamos de varios cientos de miles de votos, haz tú la multiplicación. Estás hablando de cientos de millones de pesos, de líquido, en efectivo o en transferencias, movilizándose, según la denuncia, casi en un solo fin de semana, de manera simultánea, en 16 distritos al mismo tiempo. Y aquí la pregunta del millón: ¿de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde? Porque esa logística no la organiza un grupito de militantes con su cooperacha. Eso requiere una estructura, recursos, coordinación. Y si las auditorías llegaran a confirmar que ese dinero salió de presupuesto público, de programas sociales, de empresas fachada que simularon prestar servicios al gobierno, entonces ya no estaríamos hablando de una multa para el partido. Estaríamos hablando de desvío de recursos públicos con fines electorales. Y eso, en la ley mexicana, es un delito grave, de los que se pagan con años de cárcel. Y no te me vayas, porque aquí viene lo que escala todo. Fíjate en el detalle que mencionó la propia denuncia: el uso de la fuerza pública, de la policía estatal. Si se llegara a comprobar que las corporaciones de seguridad del Estado participaron en el operativo, ¿quién responde por eso? Las policías estatales no operan solas, tienen una cadena de mando. Y esa cadena de mando, te guste o no, sube hacia arriba, ahora. Y subrayo esto con todas mis fuerzas. Esto es análisis, es una hipótesis. El gobernador ha negado absolutamente todo. Ha dicho que fue una jornada limpia, y le asiste la presunción de inocencia como a cualquier ciudadano de este país. Yo no estoy diciendo que él ordenó nada. Lo que estoy diciendo es que, si la denuncia avanzara por la vía penal y se comprobara el uso de instituciones del Estado, las preguntas sobre la cadena de mando se vuelven inevitables, y serían preguntas muy, muy incómodas. ¿Ves por qué te decía al principio que esto podía ser el error más caro de su historia? Un fraude de actas se arregla. Un fraude de papeles se quema, pero un fraude con servidores, sellos digitales y ruta bancaria, ese te persigue. Y eso, amigos, nos trae de vuelta a la paradoja con la que abrí este video. ¿Se la acuerdan? Les dije que iba a ser lo más absurdo de toda la historia. Pues aquí está. El mismo grupo que diseñó un sistema para asegurar su eternidad pudo haber fabricado, con sus propias manos, la prueba de su posible caída. La obsesión por el control total, el miedo a perder la lealtad de sus bases, el querer asegurarse hasta del último voto, los habría llevado a inventar una herramienta que destruyó justo lo que más necesitaban: la invisibilidad, el anonimato, la negación. Querían un sistema infalible y construyeron, según esta lectura, un expediente perfecto en su contra.
no es de una ironía casi shakespeariana. Un siglo entero operando en las sombras, en el efectivo, en lo que no se puede probar. Y de repente, en 2026, con tal de modernizar el fraude, lo habrían vuelto rastreable, lo habrían vuelto digital, lo habrían dejado, literalmente, escrito en una base de datos. Y esto, amigos, es lo que está pasando en México en 2026. Que un grupo político pueda gobernar un estado durante casi 100 años sin perder una sola vez, y eso se vea como algo normal, y no pase nada. Que se pueda heredar una deuda de 323 millones convertida en 36,000 millones, con falsificación de documentos de por medio, y el responsable termine exonerado, libre, sin pisar la cárcel. Y no pase nada. Que se denuncie un esquema de compra masiva de votos con códigos QR, con cientos de detenciones, con gente presentada ante la fiscalía con listas y dinero, y la respuesta oficial sea decir que todo fue tranquilo y en paz, y no pase nada. Pero el ciudadano que se atreve a filtrar la información desde adentro, el militante que denuncia, el que dice esto no está bien, ese sí la piensa 2 veces, ese sí se arriesga a todo. ¿Te das cuenta de la desproporción? Los de arriba, blindados. Los de abajo, expuestos. Esto tiene un nombre y se llama impunidad. Y cuando un solo grupo controla las instituciones de un estado durante un siglo, tiene otro nombre todavía más feo. Se llama captura. La captura de un estado entero. Y lo más grave, lo que de verdad me indigna, es que muchos de los grandes medios que deberían estar contándote esto con todos sus detalles, investigándolo, exigiéndole cuentas al poder, están ocupados en otra cosa, ocupados en la narrativa cómoda, ocupados en repetir el boletín oficial, ocupados en decirte que en Coahuila no pasó nada, que fue una elección normal y limpia. Por eso, no es lo mismo. No es lo mismo quien construye un sistema para perpetuarse, que quien arriesga su seguridad para denunciarlo. No es lo mismo quien usa las instituciones del Estado para su beneficio, que quien exige que esas instituciones sirvan al pueblo. No es lo mismo quien quiere que olvides, que quien insiste, contra todo, en que recuerdes. Porque la verdad importa. La verdad siempre importa. Y en un estado como Coahuila, donde durante casi un siglo han intentado enterrarla una y otra vez, importa todavía más. La verdad es terca. La verdad resiste. Y por más servidores que se quieran apagar, por más expedientes que se quieran archivar en la gaveta del olvido, por más que se quiera decir que aquí no pasó nada, la verdad, amigos, siempre encuentra la manera de salir. Así que comparte este video, difúndelo, mándalo a tus grupos de WhatsApp, a tu familia, a tus cuates, a quien todavía crea que lo de Coahuila fue una elección normal, porque informarse también es una forma de resistir, porque la democracia no es nada más votar cada tantos años. La democracia es informarse, es exigir, es no dejar pasar, es no olvidar. Y en México ya lo hemos demostrado. Cuando la gente decide, decide en serio. Ahora, dime tú, en los comentarios, ¿de verdad crees que esta vez sí habrá consecuencias? ¿Que la Federación va a entrar con todo? ¿Que veremos una anulación histórica? ¿O crees que, una vez más, las negociaciones tras bambalinas van a archivar todo en la gaveta del olvido, como ha pasado tantas veces en este país? Yo los leo a todos. Y abramos el debate, aquí, en este espacio independiente. La verdad es terca. Siempre.